Te damos la bienvenida a Café, Libro y Algo Más, una tertulia quincenal creada por la Asociación Internacional de Escritores, AIDE, en donde compartiremos contenidos de interés general e inspiradores para la creación literaria. ¡Comenzamos! Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente al 7º episodio de Café, Libro y Algo Más, un podcast dedicado a diferentes temas de interés general para todos. Nos reunimos hoy desde Suecia, Estados Unidos y Canadá para tratar el tema del rol de la madre en la sociedad. Es un tema bien interesante que podemos abordar desde diferentes puntos, la parte personal de las mujeres como tal, la parte social y la parte, por supuesto, que de la familia. Y pues le damos la bienvenida a Óscar Garrido y Jorge Humberto, quien les habla Claudia Pérez, para tratar este tema. Hola, chicos. Hola, Claudia. Hola a todos. Y pues bueno, es un tema muy interesante porque pues todos venimos de una madre, por supuesto, y es un ser muy preciado, ¿sí? Es muy importante en nuestra vida, y como hablábamos en el podcast pasado que hablábamos de adolescencia, lo importante que es el acompañamiento de los padres en el desarrollo emocional de los jóvenes, ¿cierto? Y este rol que la mamá desempeña es grande hablando desde el punto de vista biológico porque es quien lo cría en su vientre y finalmente quien le da vida y movilidad en sus primeros años. Pero hablemos un poco entonces de esos roles de la madre dentro de la sociedad. El primero, por supuesto, el de ser mujer, el segundo, el de ser mamá. Podemos hablar mujeres que son líderes, que ayudan a otras mujeres o tal vez a la comunidad que viven alrededor. Hay mujeres empresarias, hay mujeres profesionales, hay mujeres que deciden quedarse en casa, hay mujeres que deciden salir, hay mujeres que adoran tener hijos, hay otras que ya no quieren tener hijos. Bueno, hablemos un poquito de este tema. Así que les cedo la palabra, caballeros. Quiero decirles que es un tema muy sensible. Hablar de roles ahorita es casi un tabú en nuestra sociedad porque puedes incurrir en algo que a ciertas personas les va a tocar y pues eso se presta mucho a temas polémicos. Pero en general yo asumo que la madre sí tiene un rol específico, más allá del tema de género, porque pues lo vemos en la naturaleza, o sea, siempre la parte femenina por lo general tiende a ser la protectora en las primeras etapas de vida de sus crías. Y yo creo que nuestra sociedad había funcionado muy bien cuando el papel de la madre se incurría en esto. Estaban las primeras etapas de la crianza de los niños, se mantenían en casa y ellas formaban los primeros, la primera educación de los niños. Más, sin embargo, con los cambios en la estructura de la sociedad que están impulsando cada vez a las madres a salir del hogar para colaborar con la parte económica, entonces ahí creo que ha habido un pequeño disturbio en cuanto a las dinámicas de la educación de los hijos. Hemos tocado ya dos temas importantes, uno lo que es la crianza como tal, lo segundo, la educación, ¿no? Así es. Yo siempre trato de ver las cosas desde un punto de vista científico, ¿no? Y claro, los humanos somos animales mamíferos, para comenzar, ¿no? Todos los animales mamíferos tienen una dependencia directa de la madre por la cuestión del amamantamiento, para comenzar. O sea que los primeros alimentos que los bebés van a recibir vienen de la madre, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, los humanos, una gran parte de los mamíferos, pero los humanos en particular, tenemos la cuestión esa de que no nacemos directamente para ser soltados a la vida independiente, sino que necesitamos una etapa que para los humanos es bastante larga. Para los humanos supuestamente debería durar unos 21 años de desarrollo del cerebro para poder salir libres, ¿no? Cada vez esto lo hemos ido acortando. De todas maneras, necesitamos ese apoyo, esa etapa de aprendizaje de cómo movernos en el medio ambiente de manera independiente. Y a un principio somos totalmente dependientes de la madre. O sea, un bebé recién nacido sin la madre a duras penas puede sobrevivir. Claro, de poder sobrevivir puede, pero es a duras penas. Y claro, poco a poco va dependiendo de más gente. O sea, ya
después del primer año ya puede tener interacción, digamos, con el padre, con más gente. Pero el primer año pienso de que la relación padre y madre es esencial, o sea, sin esa relación el niño está casi perdido. No, incluso es indispensable, no hay que dudarlo, porque si no tiene a la propia madre, pues habrá que encontrarle un sustituto. O sea, eso es. Pues, y Ujú. claro, yo vivo en Suecia, como presentaba Claudia, y aquí, digamos, tenemos una sociedad que es bastante abierta, en la cual la mujer me parece que tiene mucho mejor situación que en cualquier país de Latinoamérica, por ejemplo. Y aquí es regla de que, bueno, para comenzar, una madre tiene derecho a un año de permiso de su trabajo, precisamente por eso que les explicaba, ¿no? Pero en eso también está incluido el padre, o sea que el padre también tiene el derecho de un año de permiso de trabajo cuando tienen bebé, para que puedan cuidarlo al bebé. Es una cosa muy buena, ¿no? Pero precisamente en eso es lo que vemos. Generalmente el primer año, la que toma ese año libre es la madre. Ujú. El padre generalmente toma el segundo año porque se ve que el primer año es más necesario que esté la madre. Bueno, hay muchos que toman intercalados 6 meses y qué sé yo, pero bueno, la cuestión es de que a un principio es indispensable la madre, es realmente indispensable la madre. De acuerdo. Yo creo que yo puedo hablar desde mi experiencia, porque pues de todas maneras es instintivo, ¿sí? Pareciera que ciertas mamás tal vez no alcanzan a desarrollar el instinto o no sé si, digamos, las ideas y las creencias influyen tanto que pues renuncian de pronto a ejercer esta tarea de madre criadora de sus bebés, pero el movimiento químico que sufre el cuerpo cuando uno da a luz un bebé, lo pone a uno en disposición de cuidar a su bebé, de criarlo, de alimentarlo, de procurarle como sus primeras necesidades. Así que, por supuesto estoy de acuerdo con Oscar y con Jorge en el sentido de que esa primera etapa es muy importante que la mujer la asuma como tal. Eso no significa que el hecho que ella lo asuma, el padre esté ausente. Al contrario, yo creo que hay un trabajo complementario y muy importante de apoyo tanto para el bebé como para la mamá, porque no en vano salió el dicho que decía que estoy mamado, no sé si en sus países existe, pero en Colombia sí, es porque realmente es fatigante criar al bebé, ¿sí? Porque uno no duerme, porque obviamente tiene que estar bien alimentado para poder darle el alimento al niño, y ahí es donde viene el papá a cumplir ese rol. Entonces, creo que sí es necesario que haya una conciencia como mujer que si yo tomo la decisión de traer una vida al mundo, debo ejercer ese rol de mamá como tal. ¿Qué pasa con mis otros roles de vida? ¿Sí? Que yo de pronto tal vez soy empleada en una empresa y estoy haciendo carrera en una empresa, o tal vez lidero, como hablábamos inicialmente, algún equipo de mujeres o alguna comunidad a la que yo pertenezca, o soy empresaria o quiero estudiar. Empieza como a luchar esos deseos de la mujer para salir adelante con la maternidad. Y en este punto específico pienso que la maternidad debe ser planeada, ¿sí? De tal manera que todos los aspectos de la maternidad como tal, de la mujer como tal, pues digamos, se puedan organizar de cierta manera. Nada es perfecto ni nada se hace sobre tiempos porque con lo humano es imposible definirlo, pero sí puede darse tiempo a cada cosa y uno puede sacarle el tiempo por lo menos a esa maternidad primaria que es tan necesaria, ¿no? No sé, ustedes, caballeros, ¿qué piensan? Bueno, antes que nada, ya que tocaba el tema de cultural y de Latinoamérica, pues no vayamos tan lejos. ¿Cómo se tuvo que traer al tema religioso la Madre de Dios? Siendo que en las ideas originales de la religión, pues era un papel secundario o incluso terciario, podríamos decir. Y gracias al fervor que tienen los latinoamericanos por la figura materna, al traer a la Madre de Dios a colación, pudo tener más penetración entre las personas, más arraigo
en el tema religioso. Lo que dice Jorge es verdad, pero el asunto va mucho más que eso. O sea, para comenzar, el primer concepto de Dios que hemos tenido los humanos no ha sido Dios, ha sido la Dios. La primera figura, la primera deidad que hemos tenido ha sido la diosa, ¿no? Y eso también tiene un origen en nuestra psique, porque resulta que nosotros cuando hemos nacido, hemos tenido la mamá, hemos tenido la madre que nos ha protegido, que cuando llorábamos nos consolaba, qué sé yo, cuando éramos bebés. Hemos tenido una protección divina de la madre. Y una vez cuando somos mayores, queremos seguir teniendo esa protección divina. Y esa protección divina viene para los religiosos de ese ente sobrenatural que es Dios, que es nada más que la proyección psíquica de lo que era nuestra madre. Ujú, O sea ujú, que tenemos una madre divina, ¿no? Bueno, ese es Dios. Ujú. Sí, ujú. pero más allá del tema religioso, quise traer el tema a colación porque por la importancia que tiene para el rol de la madre en la sociedad. Sí, de hecho creo que yo en estos días leía una frase de Oscar que hablaba de la historia de Eva es en parte la historia del desplazamiento de la diosa madre por el dios padre. Sí, sí, pero es así. Ujú, exactamente. Y creo que la parte religiosa, pues es una cuestión de apoyo espiritual, pero los niños vienen en vida y toca criarlos en vida y darles salud. Y hablábamos en el episodio justamente de los adolescentes que muchas veces se presentaban las situaciones del abandono y el desapego, y en muchos casos los niños no sobreviven cuando a un niño le falta a su mamá y cuando finalmente no se consigue ese sustituto que dice Oscar que pues debería llegar a cubrir esa necesidad, un niño puede morir, simplemente no sobrevive. Y si sobrevive va a tener problemas de retraso cognitivo, va a tener problemas de retraso físico, va a tener problemas de relacionales y pues una serie de inconvenientes que finalmente nacen de esa falta de su atención maternal en los primeros años, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que aquí ya podemos hablar de diferentes, de inclusive edades, hablábamos de salud, de educación, de la naturaleza, pero también el rol de la mamá en la vida de un niño en diferentes edades, porque no es lo mismo la importancia que tiene la mamá de pronto en los primeros 3 años, ¿sí? Allá cuando el niño ha empezado a ganar independencia y puede ir efectivamente a un centro educativo o puede, digamos, estar socialmente con otros niños por periodos cortos de tiempo, ¿cierto? Y ahí viene otro puntico, además por detrás, si es cuál es la edad perfecta para que un niño salga de la casa y deje a su mamá. Ahí hay dos cositas interesantes, ahí les dejo el tema, ¿cómo lo ven ustedes? En realidad eso que dice Claudia tiene mucho que ver con la cuestión esta biológica todavía. Dense cuenta solamente viendo las mascotas, cuando un gato tiene sus crías. Las crías posiblemente las puedan regalar o vender o qué sé yo, darles en adopción a otras personas, pero no directamente. O sea que tienen que quedarse el primer tiempo con su madre hasta que abran los ojos, dicen, ¿no? Y pasa lo mismo con los perritos, o sea, que los perritos recién nacidos no se pueden llevar a otro lado, tienen que estar el primer periodo de tiempo con la madre. O sea, eso es lo principal de todo esto, ¿no? Ahora, claro, poco a poco vamos independizándonos y es una cuestión lenta. Y para un niño de 7 8 años, él ya es independiente, porque claro, ya puede ir a una cosa a otra, pero sigue dependiendo de los padres porque obviamente no puede sustentarse solo, ¿no? Personalmente, yo me fui de mi casa a mis 18 años, primeramente porque me fui a hacer el servicio militar, ¿no? Y claro, me parece de que esa es la edad más o menos promedio en la que los jóvenes se van. Mis hijos, yo tengo 2 hijos, yo tengo 5 nietos también, pero mis hijos salieron de la casa también a esa edad. Salieron, bueno, mi hija para dar un viaje sola por todo Sudamérica y luego mi hijo para entrar a la universidad.
ambos, después de salir, han retornado a la casa eventualmente por periodos cortos, 2, 3 meses, buscando departamentos y qué sé yo. Uno como padre nunca deja de ser padre, Ujú. pero digamos su independencia ahora es bien clara, ¿no? Claro, ahora ellos son los padres. La cuestión esa de la relación familiar se mantiene para toda la vida. O sea, cuando uno es padre o madre, es padre o madre para toda la vida. Pero la cuestión de la madre es lo más importante que existe para el niño a un principio. Y me parece que es siempre así. Yo veo la relación que tienen mis hijos con su mamá, la relación que tienen mis nietos con sus mamás, no se puede, digamos, Equiparar. con ninguna otra relación. Es así. Y la relación que yo he tenido con mi madre es también así. O sea, Exacto, como exacto. dicen, madre una sola. Y bueno, entonces, ¿cómo manejamos esta necesidad de las mujeres? Pues hoy en día las mujeres tienen, digamos, como más espacios de liderazgo afuera de sus hogares. Estamos hablando de empresarias, líderes, profesionales, estudian y no quieren ver afectada su parte, ¿no? Porque pues obviamente el sistema nos lleva también a esa parte económica, el sustento económico para sobrevivir, porque ya no nos sacaron de los campos para que cultivamos nuestra comida y ahora nos venden la comida, ¿no? Ese es el mundo de hoy. Pero, y la mujer quiere ser partícipe de esa sociedad. ¿Cómo se maneja ese juego, no? Ese juego de ser mamá sin abandonar mi esencia como madre, pero tampoco sin perder esa oportunidad de ayudar a construir una sociedad, ¿no? Obviamente ya vemos casos en donde las madres delegan completamente la crianza de sus hijos a otras personas. Mujeres que ya deciden no tener hijos y entonces, digamos, corta ya como el flujo de creación de nueva vida, ¿sí? Y las mujeres que quieren tener sus hijos y quieren también tener sus roles dentro de la sociedad. ¿Cómo se maneja? En lo personal, les cuento, nosotros tomamos la decisión con mi esposo de que me quedaban en casa los primeros años, pero ya después de los 3 años ya ellos podían ingresar a sus colegios y a sus actividades y ese tiempo ya le quedaba a uno. Entonces, digamos que en lo personal considero que pues por eso yo hablaba de que se puede asignar tiempos para cada situación. Ya cuando ellos tienen cierta independencia, ya uno también tiene cierta libertad. Y el periodo de crianza de un hijo en realidad se reduce a 18 años, no se reduce más, pues sí, es bastante tiempo, pero al decidir uno el rol de mujer madre, pues de alguna manera también debe asumirse todas esas actividades, actitudes que uno debe tener para criar a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas, ¿no? ¿Cómo renuncia uno a eso? ¿Cómo se empata la maternidad con el resto de roles como mujeres? ¿Y qué está pasando socialmente, ¿no? Que a veces llegamos al punto del abandono o de la delegación del rol de mamá a personas externas. Sí, precisamente, y sobre todo en los países del llamado tercer mundo, se ha notado que es evidente un deterioro de lo que llaman el tejido social. Y esto creo que tiene su origen precisamente en la salida de las madres a buscar el factor económico, priorizando el factor de educación. Y es lógico y comprensible que si no te alcanza el presupuesto, pues de alguna manera se tiene que conseguir el sustento. Pero creo que se ha ido en detrimento de la educación sobre todo de la juventud de estos tiempos, porque es muy notorio que la falta de la madre en el tema de la educación de los hijos. Uh-huh. Yo pienso esto, tal vez un poco diferente. Yo voy a poner mi ejemplo. Como yo les digo, yo tengo dos hijos, ¿no? En realidad, mi niña pequeña nació en Bolivia y el primer año de vida que tuvo ella fue cuando yo tuve los problemas políticos y todo eso. Tuve que abandonarla de manera repentina para salir al exilio y al poco tiempo ella vino acá. Pues, o sea que digamos, ha sido un caso especial. Mi hijo, en cambio, él nació acá. Y para el nacimiento de mi hijo, sí que lo tuvimos planificado. Mi compañera, mi esposa, trabajaba, diré, como parvularia y dejó el trabajo para cuidar del niño durante el primer año. Y yo dejé los estudios para cuidarlo durante el segundo. Es bastante obvio. Uh-huh. Digamos, siempre le bromeo porque como ella es parvularia, trabaja con niños todo el tiempo, entonces en realidad nunca dejó el trabajo, solamente que lo trasladó a casa. Y ese es digamos, el
las bromas que hacemos en cuanto a su ocupación, porque ahora cuando nos vienen los nietos es como si se siguiera Pero, trabajando a pesar de ella estar jubilada. claro, Bueno, pero veo también la cuestión de mi hija. Mi hija es psicóloga. Cuando tuvo sus hijos, tiene 2 hijos, ella también se quedó, dejó el trabajo por un año y se quedó cuidando a sus hijos y luego volvió al trabajo y continuó. Y eso le pasó 2 veces. Bueno, en cuanto a su segunda hija, le fue mucho mejor porque bueno, no sé si será lamentablemente o por la suerte de mi hija, de que mi nieta es nieta de COVID, porque justo nació antecitos de la epidemia, y claro, estuvimos encerrados. Entonces la pobre niña durante su primer tiempo no tuvo mucho contacto, pero por otro lado la madre, el trabajo de la madre se lo fue trasladado a la casa. Entonces fue en cierta manera bastante positivo en ese aspecto. A veces el COVID puede traer cosas buenas, ¿no? claro. Wow, pero bien interesante eso, porque de alguna manera, claro, los bebés que nacieron en COVID fueron bebés que dependieron realmente al 100% de la mamá. Nada que hacer. Nadie más se podía acercar al bebé. ¿Cómo? Entonces, pues chévere porque cuando uno vive esa cercanía con sus hijos es bonito. En realidad se siente muy bien, se siente muy bien. Y rechazarlo da mucho pesar porque se están perdiendo algo maravilloso. Bueno, está aquí hablando una madre apasionada porque no hay nada que hacer, pero, pero sí, a veces nuestras ideas, nuestras creencias nos llevan de pronto a renunciar a la belleza de la maternidad. Y una maternidad bien ejercida, pues obviamente va a tener en el futuro hijos socialmente adaptados, socialmente productivos, que construyen, ¿cierto? Y digamos, se baja la escala de tantas problemáticas psicológicas que a veces se encuentran, ¿no? En el camino por diferentes aspectos, la mamá ausente, violencia intrafamiliar, bueno, no sé, aquí se ve, por ejemplo, mucho problema de niños que los sacan de los hogares porque los papás consumen drogas o cosas por el estilo. Y si bien es un rol de la mujer, es muy importante el rol de acompañamiento y apoyo del padre, ¿no? Porque una cosa es ejercer la maternidad junto a un esposo y otra cosa es ejercer la maternidad solo, ¿no? Y volvemos a este punto de la sobrevivencia y del trabajo, ¿no? Que muchas veces pues toca dejar al niño porque toca conseguir también cómo alimentarse, ¿no? Sí, gracias a eso que mencionaba anteriormente, la salida de las madres a trabajar. Se ha dado un fenómeno, sobre todo aquí en Estados Unidos, en los lados latinos, pues los hijos se crían casi siempre de niñera en niñera, no tienen arraigo en ningún lado. Y esto lo han aprovechado las pandillas, que son delincuentes que se dedican a reclutar personas, estos niños carentes de cariño, de alguien que los cobije. Entonces se sienten como con pertenencia en algún lugar. Te podría decir que están cubriendo el lado materno de la carencia que necesitan estas personas. Y es como muchos jóvenes caen en el mundo de las pandillas, que en general pues los llevan a su propia destrucción y al deterioro de la sociedad, más violenta, con el consumo de drogas, el tráfico de armas, etcétera. Y en sí es por falta también, yo creo, del contacto con la mamá, que ha tenido que salir a trabajar. Esta cuestión del problema económico, bueno, eso que dices tú es muy posible, digamos, en algunos lugares, pero digamos, en otros lugares es aún peor. Me refiero a que la situación económica muchas veces obliga. ¿Cuántos niños son abandonados por sus padres? Eso, por ejemplo, en Bolivia he estado viendo en noticias que hay un crecimiento alarmante de madres que abandonan a sus hijos y, digamos, de manera terrible, los colocan en una bolsa de nylon y los dejan en el basurero, recién nacidos, o que van y que los dejan en la puerta de alguna iglesia o de algún convento, de alguna cosa así. Eso se está dando mucho y es por la cuestión económica, porque se ven, digamos, el problema de la falta de la educación sexual, jovencitas que tienen
hijos sin haberlo planificado, sin haber pensado. Es un problema latente que no todas las madres, digamos, están preparadas para ser madres. Y hay muchas madres que no saben ejercer, es así. Madres que han matado a sus hijos, o sea, precisamente por eso. Se ha visto un incremento del caso de padres que matan a la madre, a los niños y se suicidan. Y ese es un efecto terrible de la crisis económica que se está viviendo ahora. Y mira que estaba aquí mirando un tema de una información que salió del Banco Mundial y habla que hay casi 350 millones de niños y niñas que carecen de cuidado infantil de calidad en el mundo. Es decir, se está hablando de un 40% de toda la población infantil sin haber alcanzado edad escolar que necesitan, que tienen escasez en los recursos, ¿no? En el servicio, en el acceso a los servicios de salud, de apoyo y de alimentación. Entonces, pues, de todas maneras, puede que una madre en casos extremos como los que hablas, Oscar, en países en donde la situación económica es precaria, no se puede, a pesar de que se tenga, digamos, esa intención de ejercer la maternidad como tal, no se puede hacer porque definitivamente socialmente no están dadas las alternativas ni la disposición necesaria para poder de alguna manera cumplir ese rol de mamá dentro de nuestra sociedad, porque es que desafortunadamente tenemos que ajustarnos a nuestro sistema actual, porque escucha muchas veces uno, ay, no, pero las indígenas tenían los hijos y a las 2 horas ya estaban cocinando y no sé qué, y si sé más, pero es que socialmente también estaban acomodados de otra manera, ¿sí? Y también tenían que suplir las necesidades de la familia de otra manera y había unos apoyos diferentes, pero hoy en día dependemos del factor económico dinero, ¿no? Sí, y mi pregunta es, ¿ha valido la pena priorizar el tema económico? Bueno, pues no sé. Creo que ahí entramos en otro campo de la discusión. Sin embargo, considero que sí es, que no está, que se aleja un poco en el tema de la función social como humanidad, el hecho de que las madres no puedan responder como madres actualmente en sus casas, ¿no? Cuando uno pues tiene de pronto la posibilidad de estar con sus hijos, de, por ejemplo, dejar un año de trabajar, en mi caso fueron 3 años, pues fabuloso, pero hay casos en donde no se da, ¿no? Y hay casos en donde ni siquiera, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud y cosas de estas, ¿no? Porque en la medida en que aumentaron, por ejemplo, los hospitales y aumentó, digamos, como la educación científica y a este nivel, pues también se depende de un acceso a eso, ¿no? Y pues ya se disminuyó todo lo que fue la atención primaria que la hacía la señora, la matrona que vivía en el pueblo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues ahí hay ciertos factores que pues uno debe evaluar. Se habla que hoy en día hay 153 millones de niños huérfanos en el mundo. O sea, estamos hablando fácilmente de 2, 3 países. 153 millones de niños huérfanos. ¿Mm? Niños que van a tener, por supuesto, problemas de desarrollo, niños que van a tener problemas de adaptabilidad social. Puede que muchos de ellos sean adoptados y tuvieron la buena suerte de ir a manos de una familia, pero ¿y el resto qué va a pasar? Entonces, creo que ahí viene el tercer punto que podríamos hablar y es, uno, ¿hay que tener bebés o no hay que tener bebés? Hay que ir suspendiendo el tema de la procreación. Dos, esa procreación, la planificación de la paternidad, cómo se está haciendo a nivel social y qué apoyos sociales existen para que esa paternidad se ejerza de manera correcta, ¿cierto? Y pues bueno, un poco hablar de todas estas medidas que han asumido tanto jóvenes para no tener hijos como países para controlar la natalidad como China, que en cierto momento tuvo restringida el nacimiento de más de un hijo en casa, ¿no? Entonces, la sobrepoblación. ¿Hay que tener hijos o no hay que tener hijos? Si tengo La cuestión esta de hay que tener hijos o no hay que tener hijos, muchas veces no aplica para algunas jóvenes. Es decir, muchas jóvenes son engañadas, seducidas, otras violadas, y llegan a la maternidad sin querer. Y ese es un problema latente, lamentablemente, en las sociedades latinoamericanas. La solución para eso, o sea, me parece de que es mejorar la educación sexual, porque por esta cuestión también religiosa
se trata de no enseñarles a los niños sobre la sexualidad. Y los niños, al no saber, Equivoco. corren mucho más riesgos, corren mucho más riesgos. Sobre todo ahora, cuando, digamos, hay el Internet, hay una cuestión tan abierta que si no se les va a enseñar, igual van a aprender de otras maneras, muchas veces de maneras erróneas, porque, digamos, la pornografía no da una imagen correcta de lo que es una relación normal. Ujú. Entonces, yo pienso de que existe eso, y bueno, desde luego el machismo. Hay muchos hombres latinoamericanos que dejan embarazadas a chicas y se escapan, las abandonan, y ese es otro de los problemas, que no solamente la cuestión de, obviamente, en una sociedad en la sociedad perfecta, la solución es la planificación, se tiene que planificar. La mujer tiene que planificar cuándo tener un hijo, precisamente que no le venga en el momento en el que mejor le está yendo en la carrera profesional, sino que ella lo planifique y que planifique dejar ese espacio de tiempo que necesita para darle al niño que pueda independizarse de su carrera profesional y todo esto, ¿no? Pero eso pasa en una sociedad perfecta. El problema es de que las sociedades Ya no es perfecto. en las que estamos viviendo, en las que se está viviendo en Latinoamérica, y bueno, son realmente terribles, sobre todo para las mujeres. Pienso yo, no sé, tal vez la idea que tengo es un poco sesgada, pero me parece que es así. Yo veo, por ejemplo, la cantidad de feminicidios que existen. En mi país existen entre 2 y 3 feminicidios por semana, Sí. Wow. ¿no? Es Bueno, que Y hay una... pienso perdón. que en México también la situación era terrible con esa cuestión de la violencia contra la mujer. O sea, todavía tenemos otro tipo de problemas que... Sí, afortunadamente pienso que cada vez más mujeres están tomando conciencia y no están teniendo hijos por obligación. Creo que se ha determinado que para ser madre necesitas tener vocación, para ser buena madre, tener vocación para hacerlo, porque hay mujeres que definitivamente no les gusta asumir ese rol. Entonces, pues esto implica que van a ser una mala madre casi por de facto. Sí, pero miren lo que estamos diciendo. Digamos que la mujer que se educa, la mujer que tiene un acompañamiento, planifica su maternidad, digamos que llega a cumplir digamos, este parámetro de bien tener los hijos en un momento adecuado y el número adecuado, digamos, al que pueda criar, pero por el otro lado hay una maternidad desordenada, que es esa maternidad que nombraba Oscar, ¿cierto? Primero las niñas que no tienen educación y que inclusive se vuelve como moda el quedar embarazadas, por ejemplo, adolescentes y cosas por el estilo, y digamos que el nivel de educación lleva a tomar decisiones equivocadas de vida, ¿no? Y lo segundo es este apoyo social frente a la violencia contra las mujeres y frente pues digamos, a todo este tema de desinformación que lleva inclusive a que se ejerza mal la sexualidad y por tanto pues se traigan más niños al mundo. Entonces la escala del mundo se va a quedar que va a tener niños, va a tener más personas problema que personas que pueden dar solución porque van a nacer menos niños que van a estar bien educados, bien encuadrados y van a quedar todos los niños que nacieron de esta, wow, esto suena bien duro, pero eso es lo que estamos diciendo. La escala, Ahorita, la sociedad se está degenerando, o ahorita me sea, recordé de un caso de unas chicas de un colegio que a manera de juego, o sea, decidieron embarazarse todas al mismo tiempo, no sé si lo recuerdan, no se dieron cuenta. Imagínate, ¿no? no, Sí, o sea, fueron como pero no seis chicas que al mismo tiempo se decidieron embarazar y sí, se embarazaron. Un un juego. juego. Sí, pues bueno, creo que la conclusión es clara. Debe existir educación y planificación.
del lado desde la familia para los niños, las mujeres y los hombres, porque obviamente los niños no nacen solos, y de otra parte como el impacto de la protección social de cada uno de los países. Y creo que ahí es donde nos estamos quedando cortos, ¿no? Si asumimos el rol como madre o no lo asumimos, en el momento en que haya una planificación, en el momento que socialmente yo tengo un apoyo de decir, usted puede estarse con su niño 1 año, 2 años, pues lo voy a poder hacer, ¿cierto? Y voy a poder dedicar ese tiempo a mi hijo o a mi hija. Entonces, desafortunadamente, digamos que ya la maternidad depende de un apoyo social. Ahora y siempre finalmente ha dependido de eso, ¿no? De un apoyo social y de la educación frente a eso. No sé, para ir cerrando, yo creo que ya podemos ir concluyendo la problemática, el rol, si nos tenemos que quedar con los niños o no nos tenemos que quedar, qué pasa con las otras actividades como mujeres que queremos ejercer a pesar de la maternidad. Bueno, en fin. Pienso que de verdad la especie humana, si queremos sobrevivir, tenemos que disminuir la cantidad de nacimientos, o sea, que tiene que ir de decrecer porque el planeta, estamos en 8.000 millones de habitantes y no da para mucho más. El crecimiento del número de habitantes del planeta no es bueno para las personas que estamos vivas, no es bueno. Y claro, hay un decrecimiento en el número de nacimientos que viene en países que están bien económicamente. Y eso es lo raro, porque son los países pobres los que tienen un aumento de, del crecimiento. Y eso también tiene una explicación sociológica, ¿no? Lo Uh-huh. que pasa es de que, por lo general, las personas tratan de asegurar también su futuro. Y claro, si tienen más hijos, van a tener más chances de tener una vejez relativamente buena porque los hijos les van a poder cuidar. Eso es falta del apoyo social también a la vejez, por otro lado. Y entonces es por eso de que en países pobres ahí tienden a tener más hijos, porque claro, están construyendo su futuro en cierta manera. O Uh-huh. sea, mientras más hijos tengan, más manos tienen para trabajar. De cierta manera es así de cruda la situación. Mientras que en países ricos, lo que hemos hablado y hemos recomendado de cierta manera, o sea, la cuestión de la planificación, que se tiene que planificar, en realidad es parte del proyecto de vida de cada persona, ¿no? Hay muchas personas que viven su vida sin tener un proyecto de vida. Eso. Exactamente, Bueno, como exactamente. conclusión quiero decir que la crianza de los hijos es una cosa muy seria y más allá de ahora, para no incurrir en temas de género, creo que uno de los dos, o ya sea el padre o la madre, tiene que cubrir el rol que anteriormente lo cubría la mujer. Así que esto es indispensable para que la sociedad siga por buen camino. Esta es mi conclusión. Efectivamente, bueno, yo me uno a ustedes, efectivamente se necesita apoyo familiar, apoyo social y convicción personal. Si yo decido tener mis hijos, debo tener la convicción y la seguridad de que yo me voy a hacer cargo de estos niños, ¿no? Por supuesto, la educación, la planificación hace parte de todo este proceso en los tres aspectos, individual, familiar y social. Y por supuesto, ahí agregando un poquito y ahí dejo el abrebocas para un próximo podcast que tenemos que organizar y es que sí, la población está creciendo más porque deben sostener a los viejitos, pero resulta que viene la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con esta parte del empleo y como el desplazamiento de la mano de obra con la tecnología? Bueno, eso queda un tema eso nos queda como un tema ahí latente para un próximo podcast, la inteligencia artificial que está entrando fuerte y que pues está además generando ya socialmente muchas inquietudes, ¿no? Entonces, creo que cerramos todos los temas. Tenemos que cuidar la sobrepoblación, por supuesto, porque somos muchos ya en el planeta y a veces como que sentimos que ya los servicios no nos alcanzan para todos. Educación, planificación, responsabilidad no solo de las mamás, sino de los papás. Bueno, con esto viene pues el análisis de toda lo que es la parte de la situación social como tal. Entonces, Yo pienso que la cuestión está de la inteligencia artificial. Se está centrando el estudio en la inteligencia artificial, cuando pienso que debería centrarse más en la estupidez natural.
Me encanta la reflexión para el cierre. En efecto, pues es curioso cómo hemos avanzado técnicamente, tecnológicamente, pero como humanos algo está faltando No, ahí. es una pelea muy muy dispareja. Sí, bastante fuerte porque sin educación obviamente el acceso es como si nos retrocediéramos en el tiempo y volviéramos a empezar, es algo bien difícil. Entonces tiene que haber una realfabetización y otra serie de acomodamientos. Entonces nos vemos en la Nos próxima. vemos. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en 15 días en nuestro próximo podcast. No olviden seguirnos. Hay de Asociación Internacional de Escritores y pues los invitamos a que escuchen los otros podcasts que ya definitivamente ya se están generando cadenas y ya se están hilando las temáticas. Nos vemos en Hasta una próxima. luego. Bye bye. Adiós. Chao, chao. Así concluimos otro episodio de Café, Libro y algo más. Te esperamos en 15 días para abordar otro tema cautivante. Hasta la próxima.